Hola a todos y todas, esto es el Rincón de Alex y Alex soy yo. Hoy vamos a hablar del uso de la sorpresa en la trama. ¡Vamos allá! Generalmente, especialmente entre los autores principiantes, se suele tender a sorprender al lector de forma masiva. Se busca una trama original, unos personajes únicos, una historia original que nunca se haya contado, pero eso es prácticamente imposible. Y porque la literatura ya lleva muchísimos años y prácticamente todo se ha escrito. O sea, realmente las historias se repiten, lo que pasa es que varía la forma de contarlas. Esto nos lleva al uso de la sorpresa, al uso excesivo de la sorpresa, ya que este tipo de autores, con tal de sorprender, llenan la historia de giros, de mareando, o sea, volviendo loco un poco al lector, porque la novela está llena de giro tras giro tras giro, y al final el lector pues está un poco desorientado, no tiene un tiempo de descanso, de respiro para poder asentarse y contemplar la historia tranquilamente, o sea, poder ver la historia o el desarrollo de la misma. O sea que el uso excesivo de los giros de guión y de la utilización de la trama y tanto en la búsqueda de esa trama, esa idea tan original, puede llevar a crear unas tramas demasiado rocambolescas, porque quieres forzarla tanto para que sea tan original y tan sorprendente que al final, pues la trama en sí puede perder un poco de veracidad. O sea, puede sonar tan rocambolesca que parezca salida de la manga. O caer en en el error de uso en máquina, como asunto del que ya he hablado en un vídeo anterior en este canal, de bastante anterior, porque hace bastante tiempo que hablé de ello. Pero bueno, si os interesa, podéis buscarlo y veréis de qué trata. Lo que quiero decir con esto es que la trama debe tener una cierta coherencia y una cierta causalidad. O sea, las cosas deben suceder por causa-efecto, no porque el guión lo que requiera así. Antes de continuar, cabe decir que si tu género, lo que escribes, es misterio o policíaco, pues sí que deberías sorprender un poco al lector. Ponerle varios giros de guión, varios giros durante la historia. Porque esos géneros sí que dan pie a ello. Sí que dan pie a que el lector se sorprenda. Porque si no sorprende con no sé, un giro al final del asesinato o del asesino, pues, y es predecible, pues esa fuerza esa novela, de ese género, perderá toda su fuerza. Así que en ese caso sí que lo recomiendo. No excesivamente, no abusar excesivamente, pero sí que es recomendable utilizar giros y sorpresas. Ahora bien, si no debemos abusar mucho de la sorpresa en la trama, ¿cómo podemos hacer que nuestra historia sea interesante? Pues debemos tener en cuenta que el lector no lee para ser sorprendido, o sea, le gustará alguna sorpresa, pero principalmente lee para saber cómo va a desarrollarse el personaje, cómo va a afrontar los acontecimientos que le ha sido colocando durante la historia y cómo va a llegar a ese final de esa historia y pues al final, pues qué tipo de final va a tener esa historia. Y ahora vamos a hablar de ese final, de el final donde todo autor pues se crece y quiere dejar un final apoteósico. Y viene a ser lo mismo que he comentado anteriormente. Si la historia tiene una trama o tiene un tono y de repente en el final lo varías todo y sucede algo súper rocambolesco que no tiene nada que ver con lo anterior, el lector se sentirá engañado, se sentirá aturdido, ¿no? Decepcionado, o sea, no comprenderá nada. Típico caso de que al final, pues, sucede algo muy raro en la Tierra y no se da ningún indicio y al final resulta que bajan unos alienígenas del espacio y es que eran ellos, sin que haya ningún detalle que lo indique. Pues entonces el lector dirá, aquí se ha sacado el autor de la manga, el final, y ha querido sorprender muchísimo, pero durante la historia no tengo nada que me haga pensar que puedan ser los alienígenas los que estén haciendo esto.
Pues, como estoy comentando durante todo el vídeo, la trama, tanto la trama como el final, la historia en general, en total, debe estar relacionada, debe estar unida y debe ir sucediendo de forma causal. O sea, los acontecimientos deben ir sucediéndose por el método de causa-efecto. O sea, todo lo que suceda al final debe verse un poco reflejado durante la historia, durante la trama. Y por último, una herramienta muy útil para sorprender al lector, para saber cómo sorprender al lector, es el uso de la información. Un detalle que es realmente complejo porque nos enfrentamos a la situación de cuánto contar, cuánto no contar, si estamos contando demasiado o si por el contrario estamos contando demasiado poco. Si cuentas demasiado, igual pues la tensión decae, ¿no? Porque ya sabes demasiado y no hay sorpresa. Pero sin embargo, si cuentas demasiado poco, para crear esa expectación y que el lector no sepa qué es lo que va a suceder, pues tal vez luego a la hora de terminar la novela y ver el final sorpresivo que le vas a incluir, pues se sentirá decepcionado porque pensará que no tenía las herramientas necesarias para poder seguir la historia. Esto que estoy contando está más adaptado al género de detective, ¿no? De detectivesco, de policíaco o de misterio, ya que ese uso de información es más importante en un género de misterio, en el que típico asesinato que quieres descubrir, el detective va a descubrir el asesino, pues el lector, el autor, va a ir dándole unas pequeñas pistas al lector. Y es ahí donde quiero recalcar que si no estás dando las mismas pistas que tiene el detective, el lector pues se sentirá un poco engañado porque se sentirá en igualdad, o sea, en inferioridad de condiciones a la hora de descubrir este asesinato. En otras historias, igual el tema de la información puede influir más o menos. A lo mejor en un género romántico no es tan fundamental el uso de la información. O en un género histórico, de eso depende. Pero sí que es muy importante, o sea, sigue siendo importante cuánto o cuánto no debes contar al lector en toda historia. En definitiva, para hacer una conclusión de todo este análisis, de esta opinión de este vídeo, lo que realmente hay que hacer es tener paciencia con tu historia, trabajarla. Al final es lo que siempre digo en todos los vídeos. Si tú trabajas toda tu historia con calma y la analizas bien, con calma, y vas viendo los puntos que fallan o que mejoran, y, o sea, los puntos fuertes los vas mejorando y los puntos débiles pues los vas mejorando también, o sea, lo vas todo acompasando, ¿no? Lo vas compactando, al final pues tendrás una trama que funcionará. Es importante que, pues eso, que la trama sea causal, que sea natural, que las cosas sucedan de forma natural y pues que la propia historia ya vaya sola, que no te deje, que no tenga unos giros artificiales y que la propia historia se cuente sola y que el lector al final esté satisfecho con lo que le has contado, con el personaje que le has contado, que le has mostrado, con la trama que le has contado y con el final que da un broche de oro a todo eso que le has contado. Así que, en definitiva, lo importante, el consejo principal que te doy es que no tengas prisa y analices la trama con calma. Y veas, pues, si algún punto falla, si has abusado de giros, si te faltan giros, si has abusado de sorpresas, si tal punto con tal de sorprender queda demasiado mal, queda mal. Y pues así poco a poco pues, construirás una trama totalmente verídica y natural. Y así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido, que os haya gustado esta pequeña reflexión sobre la sorpresa. Y lo que siempre digo, cualquier cosa dejadla en los comentarios que lo responderé sin ningún problema y nos vemos en el próximo vídeo. Espera, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like y suscríbete, que es gratis. También te dejo aquí a mi lado mis redes por si quieres seguirme en alguna de ellas. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.